Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. El tema de hoy es una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. ¿Ya? El propósito de la clase de hoy es comprendemos la pérdida de empleo y el trabajo remoto y generamos alternativas de emprendimiento para el autoempleo. ¿Ya? Nuestro propósito. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos actividades como siempre. Nuestra primera actividad dice comprenderás la pérdida de empleo y el trabajo remoto como hitos generados por la pandemia en nuestro país. Y la segunda actividad, tu reto será generar alternativas de emprendimiento para el autoempleo y desarrollo de habilidades para el trabajo remoto. Pues ahí están nuestras dos actividades. Empecemos con la primera. Cansa nuestra primera actividad. Comprendemos la pérdida de empleo y el trabajo remoto generados por la pandemia en nuestro país. Nos informamos. Vemos acá esta pequeña información, recuento un poco de cómo ha sido este año 2020. ¿Ya? El gobierno del Perú dice el 15 de marzo del 2020 promulgó el decreto supremo número 044-2020 del PCM, que declaraba estado de emergencia nacional, ¿sí?, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencias del brote de la pandemia, donde se dispone el aislamiento social, o sea, la cuarentena, quedando restringidas las actividades comerciales, culturales, recreativas, restaurantes, entre otros. Estas medidas de distanciamiento físico, como es de suponer, han traído consecuencias terribles para los trabajadores. ¿Ya? Según el INEI, más de 2.3 millones de personas quedaron desempleadas en la capital del Perú, solo en la capital hablando. Él también nos dice que la pandemia ha generado mayor pobreza y desigualdad en la niñez y en la adolescencia del Perú. Veamos algunos decrecimientos. ¿Cuánto ha decrecido? Construcción ha decrecido un 57.1%, manufactura un 56.3%, el comercio 44.6%, los servicios 45.8%. Más o menos según estos porcentajes estamos observando, por lo menos la mitad de las personas, un poco más incluso, han perdido su trabajo en este año, según vemos acá los datos del INEI. Sí, ha crecido mucho las actividades. Pero también de acuerdo al UNICEF, la pobreza monetaria en los niños, niñas y adolescentes peruanos aumentaría del 26 en el 2019 al 39.2 en el 2020. Y también de acuerdo al UNICEF, 1.2 millones de menores de edad podrían caer en pobreza en 2020. Si vemos acá también las estimaciones de pobreza en las zonas rurales, ha crecido de 47.3 a 62.3, es decir, han aumentado los pobres un 15% más o menos. En las zonas urbanas se ha incrementado un 10% y en la costa urbana un 13%. ¿Ya? Entonces también, ¿qué nos dice acá? A medida que las infecciones han ido aumentando, el gobierno promulgó también otro decreto, el decreto de urgencia 026-2020, que tiene por objetivo aprobar medidas adicionales extraordinarias que permitan adoptar medidas preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causado por el virus COVID-19. ¿Ya? Muy bien, así como ayudar a disminuir la afectación a la economía peruana. Entonces este decreto es lo que ha permitido que se adopten estas medidas para frenar el riesgo de esta pandemia, ¿no? Y también entre los decretos, estos decretos tienen varios artículos, 16, 18 hasta el 20, donde se faculta a los empleados tanto del sector público y privado a modificar su lugar de prestación de servicios a todos los trabajos para implementar lo que es el trabajo remoto. Tanto el sector público como el sector privado sí han empezado a innovar con lo que es el trabajo remoto. ¿Qué es el trabajo remoto? El trabajo remoto es la prestación de servicios en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario utilizando cualquier medio posible, ¿sí?, para labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores permitan, es decir, siempre que el trabajo se disponga de esa manera, ¿no? No todos los trabajos se van a poder hacer mediante trabajo remoto. Y entonces es una nota. Continuamos con la nota acá. También nos dice que el trabajo remoto se realiza a través de medios o equipos informáticos y de telecomunicaciones, lo que hoy llamamos el teletrabajo también. Por ejemplo, nos dice acá un pequeño ejemplo. Si Fiorella se desempeña como diseñadora de modas en una empresa, es posible realizar esa labor desde su casa a través de la
computadora. Sí, se puede hacer en caso de una diseñadora. También cabe mencionar que el trabajo remoto surge en nuestro país como estrategia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación de la pandemia. Sin embargo, el teletrabajo ya existía varios años antes de la pandemia, ¿ya? Entonces, el teletrabajo y el trabajo remoto, bueno, el teletrabajo que simula el trabajo remoto se ha incrementado pues en este ciclo, ¿no? En este año. Y según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, es probable que las tasas de teletrabajo sigan siendo significativamente más altas de lo que eran antes de la aparición de la pandemia. Y entonces toda esta nota que nos cuenta la lámina 2, lámina 3 y la lámina 4, sí nos habla acerca de todo cómo se ha ido viniendo en este año, ¿ya? Y por qué se han dado estas situaciones también, ¿no? Debido a una pandemia, pues, que ha traído estatización, podríamos decir, se ha detenido el trabajo en el Perú, ¿ya? Pero son de acuerdo a las medidas que ha propuesto el gobierno para poder frenar también la pandemia, ¿ya? Toda esta pequeña información que nos habla acerca del cómo ha ido el avance desde marzo, cómo ha hecho estragos también en la economía, cómo se ha incrementado lo que es el trabajo remoto y cómo también se han dispuesto normas para que el sector público y privado puedan implementar el trabajo remoto, y también cómo es que se está innovando, ¿no? Sí. Muy bien, entonces esta primera parte vas a elaborar un pequeño mapa mental de la lámina 2, lámina 3 y lámina 4. Mapa mental de la comprensión acerca del trabajo remoto y otra sobre las actividades afectadas por la pérdida de empleo en tu localidad, ¿ya? Entonces de estas láminas 2, 3 y 4 vas a elaborar un pequeño mapa mental. Vamos a la actividad 2. La actividad 2 nos dice lo siguiente: generamos alternativas de emprendimiento para el autoempleo y desarrollamos habilidades para el trabajo remoto. Vamos a la actividad que nos dice: el escritor norteamericano Robert Kiyosaki es reconocido por su frase: el fracaso inspira a los ganadores y el fracaso derrota a los perdedores, ¿ya? ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos que aprender a ver los momentos difíciles como fuentes de aprendizaje para seguir actuando. No podemos darnos por vencidos. Como jóvenes estudiantes que ustedes son, podríamos pasar meses aprendiendo metodologías creativas y de innovación, pero si no actuamos no sirve de nada. De hecho, de otro modo, si no aplicamos lo aprendido en los momentos que más lo necesitamos y con nuestra familia, pues no sirve, ¿ya? Así que nuestro reto es tener respuestas frente a la pérdida de empleo, es decir, a generar alternativas de emprendimiento para el autoempleo, de acuerdo a las realidades y oportunidades laborales que existen en cada región del país, ¿ya? Entonces, en momentos como estos, estamos llamados a desarrollar un espíritu emprendedor, es decir, a buscar soluciones ante las necesidades, ante los problemas, ante las pérdidas de empleo, ¿sí? Como dice otro dicho por ahí también, en tiempos de crisis muchos lloran, pero otros venden pañuelos. ¿En qué grupo estás? ¿En los que se quejan y lloran? ¿O en el grupo que busca las soluciones y empieza pues a hacer negocios pues vendiendo pañuelos a los que lloran? Dice, ¿no? Se ha dicho. Continuemos. Veamos acá un par de ejemplos. Dice, bueno, en las zonas urbanas, una alternativa de trabajo es el diseño aplicado al diseño gráfico, ¿ya? Diseño digital, por ejemplo, los que trabajan con, puede ser diseños gráficos. Hoy en día se ha incrementado mucho, hay mucho déficit de diseñadores en estos tiempos. ¿Por qué? Muchas empresas han volcado a lo que son páginas web, ¿ya? Y necesitan hacer anuncios publicitarios, logotipos, spots publicitarios, portadas de redes sociales, etcétera. Muchas de las empresas, para no perder dinero ni clientes, han empezado a apostarse por redes sociales, internet, y necesitan que alguien los diseñe, ¿no? ¿Sí? Entonces pues están los diseñadores, tantos de páginas web, apps para celulares, ¿sí? Entonces todo un negocio el tema de los diseñadores. Tienen la oportunidad de desarrollar habilidades de diseño digital aplicado a diseño gráfico. Eso es en los lugares urbanos donde se puede hacer. En la zona rural no se puede hacer mucho eso, sí, pero una alternativa para generar puestos de trabajo son las unidades productivas familiares, es decir, afianzar más lo que es el trabajo en la familia, ¿sí? Muchos trabajan hoy en día en grupos familiares,
de acuerdo a lo que ellos disponen también en su entorno, ¿no? ¿Sí? En este caso nos narra acá acerca del trabajo con madera, ya el trabajo con madera de unas familias allá en la selva que hacen tapizados también, ¿sí? Telas también, ¿sí? Con tintes que tienen en la zona, ¿sí? Y también venden sus muebles, ¿sí? Bueno, que lo llevan pues a la ciudad a vender, ¿no? Entonces en las zonas rurales lo que beneficia un poco son las zonas productivas familiares, ¿ya? Muy bien, estos son dos ejemplos, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Muy bien, obviamente, dice, en tu contexto local hay cientos de posibilidades, pero no olvides que lo que emprendas debe estar en el campo de tu interés, de lo que te gusta, ¿ya? Y además no lo hagas solo, involucra pues a tu familia, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer en esta segunda actividad? Redacta las alternativas de emprendimiento para el autoempleo que propones frente a la pérdida de empleo de acuerdo con tu contexto. Es decir, vas a redactar algunas alternativas, ¿sí? De emprendimiento, ¿ya? De acuerdo a lo que te gusta hacer también y a lo que has observado pues en tu entorno, ¿no? Si por ejemplo en nuestro caso habíamos también el término de hacer juguetes, ¿no? De material reciclado. Con otro grupo estaba viendo también hacer maceteros con material reciclados, con otros hacer sus huertitas también de plantas, ¿sí? Y germinados también, ¿sí? Con otros también a ver los negocios para ver los kits pues de las bolsas, ¿no? Entonces, tantos negocios que se pueden rehacer, tantas cosas también que tú seguro has visto en tu comunidad y en los cuales también en vez de estar, como le dice, llorando, sí, o quejándonos, empezar a ver soluciones en nuestro entorno y poder hacer negocio también eso, ¿sí? Porque siempre hay alguien que va a empezar a hacerlo, ¿ya? Entonces, muy bien, espero haberme dejado entender. Segunda parte solamente es para que redactes alternativas de emprendimiento que puedas tener o observar a tu alrededor también. Muchas gracias.